gusto de estar acá con ustedes. Yo acabo de regresar de El Salvador. Me invitaron a un evento muy lindo, de hecho. Mucha hambre en El Salvador. Esperaban como 13,000 personas y llegaron 27,000, más de 27,000. De hecho, en la Feria Internacional, los que conocen allá, el lugar es para, creo que 14,000. Y luego ya después queda demasiado repleto. El gobierno tuvo que llegar y sacar a la gente. Los bomberos tuvieron que llegar y decir, por favor, salgan de acá, no pueden estar acá. Y la gente se volcó a buscar a Dios. El tema del congreso donde estábamos participando se llama De regreso de la cruz. Y me encanta mucho eso porque yo sinceramente no tengo un nuevo mensaje. Yo vengo hablando de ese mismo mensaje que no envejece. Y es el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de redención. Y porque yo soy un fruto de eso. De hecho, mucha gente me preguntaba, porque cuando les compartí un poco el testimonio en El Salvador, la gente de Canal 12, si los salvadoreños que están acá saben, Canal 12 es una televisión muy fuerte, que casi nadie, no le permiten entrar a la gente, y Dios nos dio favor porque estuvimos en la televisión secular y la gente quedó como muy interesada de las cosas que Dios está haciendo y cómo una persona que creció sin papá y me hacían muchas preguntas, pero algo que yo les decía era esto. Yo les decía, ustedes me hacen preguntas queriendo encontrar alguna fórmula de cómo triunfar o de cómo le hice, pero en realidad yo no puedo saludar con un sombrero ajeno. O sea, de hecho, ni se me ocurrió buscar a Dios. Yo decía que yo iba a buscar a Dios a los 50 años, después de haber gozado la vida loca. Ahí lo busco. Pero Dios lo que hizo fue que me arrancó de las tinieblas y me plantó a la luz. O sea, y eso no podemos tomar crédito por eso. Es su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo vengo de una familia muy pobre. Yo nací en El Salvador. Mi ombligo está en San Miguel, a oriente del país, un garrobero. Migueleño, sí, así es. Del Águila, exactamente. Crecí en el tiempo de la guerra. En Centroamérica hubo una etapa muy difícil, que fue el tiempo de la ofensiva. Los salvadoreños o los centroamericanos que están acá saben de lo que estoy hablando. Fue una etapa devastadora para el país. Mi papá fue una víctima de esas personas, porque él era un abogado de los más fuertes ahí en el oriente del país. Y cuando explotó la guerra hubo tanta muerte que me cuentan que llegaban a las universidades a hacer una matazón así, pero devastadora. Los cuerpos le caían encima a la gente que estaba viva y se hacían los muertos para que no los encontraran. Mi papá fue uno de esos. Y debido a esa etapa difícil de trauma, él decidió simpatizar con los guerrilleros, con la gente izquierdista. Mi papá llegó a ser tan afectado que intentó, le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Bueno, un paréntesis, porque en El Salvador, en ese tiempo, cuando querían matarte, te mataban. O sea, simplemente decían, mira, ¿sabes qué? Estos están simpatizantes de los izquierdistas, y el gobierno no le amagaba a nadie, llegaban a hacer matazones de familia completa. Y mi papá llegó a un punto de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Yo tengo una hermana y le dice, mira, antes que nos venga a matar el gobierno, yo prefiero matarte a ti, matar a la niña y matar al que está en tu estómago, porque yo fui engendrado en ese tiempo, en el tiempo peor de la guerra, en los 80, yo nací en el 83, y esa etapa fue una etapa muy difícil. Entonces, cuando pasa eso, de hecho mi papá no solo lo dijo, lo intentó matar a mi mamá, se le tiró muy fuerte con un cuchillo a matarla, a matar a mi hermana. Yo ya había nacido y fue así como mi mamá salió de la casa. Mi mamá me cuenta que cuando yo estaba pequeñito, mi papá me agarraba, estaba sentado en la cama
y me pintaba el cuerpo con tinta de lapicero rojo. Me pintaba el cuerpo así, la mitad de rojo, y me pintaba la banderita de Rusia, y me decía: vas a ser un revolucionario, vas a ser un revolucionario. Mi mamá solo entraba y le decía: estás loco, ¿qué te pasa? Porque llegó un tiempo que mi papá llegó a perder la razón. Ya no calculaba bien las cosas que hacía, las hacía por... Se volvió loco prácticamente. Cuando me van a poner un nombre, mi papá me pone el nombre de Lenny Rasputin. Ese fue el nombre que mi papá me puso. Imagínate, ahí va Rasputin. Gracias a Dios que una mamá muy inteligente se le encendió el foco y me lo cambió. O sea, me puso Lenny nada más. Imagínate, Rasputin. Y luego en la escuela, imagínate, me borran el Ras y luego me llaman. Gracias a Dios que eso no sucedió. Luego pasó esa etapa. Desde niño, debido a nacer bajo una guerra y un nerviosismo, y era una cosa horrible que a mí me agarraba cuando estaba pequeñito. Me cuenta mi abuela que yo tenía múltiples enfermedades, y en una de esas enfermedades les voy a abrir mi corazón y les voy a compartir cómo fue realmente. Ahora no me da vergüenza y no me da pena hablar de la oscuridad, porque la luz llegó a mi vida y gracias a Dios por esa misericordia. Yo sufrí una enfermedad muy fuerte que cada vez que yo iba al baño se me salía el intestino grueso, y era sangre, pero así sin parar cada vez que iba al baño. Yo tenía que llamar a mi abuelita para que ella me ayudara a introducir nuevamente el intestino y seguir normal. De hecho, las memorias que yo tengo cuando estaba pequeñito es que no me daban ganas de ir a hacer tareas a la casa de mis amiguitos, porque yo digo: uy, qué pena, que voy a dejar el baño así ensangrentado y no tengo a nadie que me ayude para poner el intestino donde va. Esas son las memorias que tengo de niño, y pues, yo le tenía miedo al humo, le tenía miedo. Aquí los salvadoreños saben de un programa que son como cápsulas, Hoy en la Historia, que salían esas imágenes de historia, y yo escuchaba eso y yo me escondía debajo de la cama y era llorar. Un niño muy traumado. En ese tiempo también me tocó ver parte de la guerra, donde nosotros vivíamos en San Miguel. Los guerrilleros se metieron, y me acuerdo que yo escuchaba nada más que le decían: compa, salga de ahí, y los bombazos. Y luego yo miraba, o sea, porque todo el mundo estaba viendo en las ventanas, y se miraban un montón de tanques pasar, y se miraban los aviones bajando así, escuchaba las bombas y las miraban. O sea, era algo así como se ve en las películas, así. O sea, solo que cuando estás ahí, o sea, estás como que no sabes qué hacer. El novio de mi hermana tuvo la gran idea de agarrar un palo de escoba, una sábana blanca, y nos sacó. Salimos en medio de las balas, en medio de la guerra salimos, y luego nos fuimos a refugiar en una casa donde pues las paredes eran mucho más gruesas. Y en todo ese proceso yo crecía enfermo, sin papá, porque mi papá no estaba conmigo. Fue como en 2 años más que a mi papá lo llegan a asesinar. Lo asesinaron a puras puñaladas, le dieron como 28 o 29 puñaladas el 31 de diciembre. Yo no estaba con él, no crecimos con él. Y luego, ese mismo año, mi mamá tuvo la idea también de operarme. Querían operarme del estómago para que la enfermedad que les conté dejara de no suceder, o sea, de no pasar más. En el camino, cuando vamos en el bus de Oriente al centro del país,
vamos por unas curvas. Bueno, en Centroamérica hay un montón de montañas y curvas y barrancos. Y en una de esas, vamos en el bus y el motorista pierde el control del bus. El bus cae en el barranco, da 3 vueltas en el aire y cuando cae se parte en mitad. 18 personas mueren en ese accidente. La ventana del bus me queda a mí, una de las ventanas me queda incrustada en mi espalda. Yo llegué al hospital, no llegué a hacerme la operación de acá, pero me operaron de la espalda. Me dieron 27 puntadas en mi espalda. El doctor decía que 1 milímetro más y me quedaba en silla de ruedas. Eso fue a los 6 años. El enemigo me quería matar. El enemigo quería acabar conmigo. De hecho, mi mamá me cuenta que al primer año de vida le diagnosticaron que yo tenía nada más 24 horas de vida por mis múltiples enfermedades, porque no solo era esa. Y luego mi mamá, como una buena mujer, como esas mujeres, ¿cuántas son madres acá? A ver, como esas, como yo tal vez no comprendo la magnitud de una madre, pero las madres son como unas leonas que defienden a sus hijos, que pelean por sus hijos, y yo honro a las madres por eso, porque mi mamá fue una de esas. Mi mamá fue una de las personas que se paró fuerte y se esforzó. Parece que se hizo amigo de un coronel, porque era tiempo de guerra en el país. Viajó desde el oriente a la capital y gracias a Dios me salvaron. Esa fue la segunda vez que casi muero. Luego pasa el tiempo, y los recuerdos que yo tengo de niño es igual, yendo al baño. De hecho mi abuela me decía que pusiera un guacal con agua hervida y pues que me meta ahí porque eso me iba a ayudar. Remedios caseros, nada de eso me ayudaba. Empecé a odiar los guineos, los bananos, porque me daban unas pastillas, pero amargas, y me las daban con los bananos. Y todo por las múltiples enfermedades y quitándome los puntos de acá. Y yo quería jugar fútbol, pero no puedo porque estoy mal de la columna.